¿Qué nos falta? Estamos golpeándole las puertas al mes de junio. Sí. Que no va a ser un mes amable en cuanto a las tarifas. Porque a nivel de las provincias vamos a tener por lo menos 5 aumentos. En el AMBA están hablando de 8 aumentos, porque allá va a subir el subte, suben los alquileres, pero tenemos que aumentar la electricidad, va a aumentar el gas. Estas dos van a aumentar, pero menos de lo que debiera. Esto se va a dar en otro momento. El gobierno las está frenando. Está interviniendo para que no aumenten lo que debieran aumentar. El otro dato es que estamos a un puñado de horas, 6 horas prácticamente, de que aumenten los combustibles. Así es. ¿Cuánto van a aumentar los combustibles? Promedio 3,5%. El dato es que en julio va a aumentar bastante más. Te volvemos a contar cómo funciona esto. No es un aumento general, es un promedio de los componentes. Aumenta el impuesto, se especula con que va a aumentar un 115% el aumento en los combustibles el mes que viene. No es mucho en la cifra total, es un 3-4%, pero mirá de qué manera van aumentando algunos de los registros que conforman el precio final de la nafta, ¿no? Claro, porque no se trata solo de cobrarte por lo que cuesta tal vez el transporte y el litro de combustible que vos echás en el tanque de tu vehículo, sino que hay... se dice que aproximadamente la mitad del valor del combustible son, digamos, cargas impositivas. Sí, impuestos. Pasa más o menos como el valor de los vehículos, por ejemplo. Pero bueno, hablemos de combustible. ¿Quiere ver más o menos cuánto va a pagar usted combustible viernes a la noche, que suele salir? Si va al surtidor, va a tener un aumento más o menos de un 3,5%. Puede cambiar, lo que aumenta es YPF, pero sabemos que aumenta YPF y después aumentan todos los otros combustibles. Y tengo unos datos que son muy interesantes respecto de cómo ha variado la venta de combustibles de año a año y qué combustibles mermaron más. A usted, que es un fierrero, le va a interesar. Pero vamos antes que nada a repasar lo que puede. Nos perdonan algún error en algunos centavitos. Le agradecemos a Noé que ha sacado las cuentas sobre la base del aumento. Vamos a ver los precios que van a regir, una vez más, en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por ejemplo, en Río Cuarto. Donde, lamentablemente, en Buenos Aires pagan mucho menos que en el resto del país, ¿no? O mejor dicho, lamentablemente para nosotros, ¿sí? Un 200% de diferencia. Esto lo decimos siempre, afecta a cada uno de nosotros que usa el auto para trabajar, para pasear, ¿por qué no? Para lo que sea. Para lo que sea, pero además, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con la producción. Los fletes más caros, se encarecen los productos, los servicios. Bueno, a partir de esta noche, más o menos, en Río Cuarto, vamos a estar pagando 1.030, 1.035 pesos la nafta. En Buenos Aires, casi 900 pesos. Mire qué diferencia, más de 200 pesos. Así es. Bueno, y de allí para abajo... 100 y algo, perdón. El desarrollo de cada uno de los combustibles. Miren ustedes lo que es el diésel, ¿no? El precio que tiene el diésel. ¿Se acuerda usted cuando era en sus años mozos, Jorge? Sí. Que el gasoil era tanto más barato que la nafta. Mira, recuerdo que en un tiempo, no sé si la proporción se mantuvo muchos años, pero recuerdo que en algún momento, por ejemplo, el costo del diésel, que no teníamos como hoy dos tipos de diésel, había uno solo, estaba en torno a un 40% de lo que te costaba un litro de nafta. Es por eso que mucha gente se volcaba al automóvil diésel. Fíjate que hoy en realidad muchos que te dicen, no, ¿para qué comprar diésel si prefiero comprar un auto naftero y pongo un equipo de GNC? Bien. ¿Por qué aumenta el combustible? Te lo volvemos a decir. No es que esté aumentando el combustible, sino lo que aumenta es un impuesto. Bien. Como te lo contábamos del gas. En estos tiempos que todo es tan variable y que todos necesitamos saber qué nos va a pasar de acá a una semana, es importante que conozcamos este tipo de secuencias, porque por ahí, como lo decía una amiga, la culpa la tiene el periodismo, porque te dicen no va a aumentar y aumenta. No está aumentando lo que cuesta el metro cúbico de gas, pero aumenta el impuesto. Obviamente a vos te aumenta, que es lo importante. Bueno, mañana suben los precios entonces, en una semana muy complicada para el gobierno nacional, ya hemos hablado mucho de esto, y ahí tenemos los precios en definitiva. ¿Quiere conocer algunos datos de lo que tiene que ver con cómo ha ido variando el consumo de combustibles en Argentina? Vamos. Observe lo que pasó en el último año, la caída interanual, además de los combustibles. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que te venimos contando hasta el momento. Van a aumentar los combustibles aproximadamente un 3,5%, lo volvemos a decir, en cada provincia
las diferencias y además cada empresa va a aumentar de acuerdo a lo que le parezca. Bueno, otro dato, Jorge. Sí. Aquellos que tengan empleadas particulares en casa tienen que pagar un aumento también del 7%. Y el mes que viene también hay un aumento. El nuevo ajuste en los valores de los combustibles será un poquito menos de lo esperado, pero será del 3,5%. La nafta super de YPF, que es el líder local que tiene el 60% del mercado, va a pasar, como te contábamos, de 8,70 a 900 pesos en Cava. Acá ya vimos que es un 20% más. Y acá los datos que le decíamos. Observen cómo y de qué manera se observa una caída, es la quinta caída consecutiva, en el volumen de combustible que se comercializa. Repasamos la caída en la venta de combustible de acuerdo a cada combustible. Es muy interesante esto. ¿Sabes cuánto bajó de año a año la venta de nafta en Argentina, Jorge? ¿Cuánto? 11,4% interanual. Todo el volumen de las naftas. Pero escucha este dato que es muy interesante. La nafta super cayó un 7%, casi la mitad del total. Sí. Y mira cuánto cayó la venta de la nafta premium. ¿Cuánto? 24%. ¿Qué quiere decir esto? Que los que compraban nafta premium se han mudado, sí, obviamente, a la super. Así es. Usted que es fierrero me dirá si tiene un impacto esto en los vehículos. Yo creo que te dicen que no, pero no sé, depende de los vehículos y depende la utilización que le da cada persona. Y en realidad lo que tengo entendido es que, bueno, en aquellos vehículos de alta gama y de última generación, probablemente por su nivel tecnológico, a lo mejor requieren de un combustible premium, de alguna nafta premium, pero bueno, la gente a veces, a pesar de saber esto o no, de todos modos lo que busca es ahorrar algunos pesos y por eso se remite de la nafta premium a la nafta super directamente. Después aparecerán o no las consecuencias, todo dependerá del vehículo, ¿no? Vamos a seguir repasando los números de la caída de la venta y el consumo, básicamente, de combustible. Es el quinto que se registra consecutivo. Hablábamos recién de la nafta, que bajó casi un 24% en lo que tiene que ver con la nafta Infinia y bastante menos en la super. Pero vamos a ver lo que tiene que ver con el gasoil. ¿Cómo ha descendido? Sabemos que el gasoil también tiene un impacto en el transporte, en la industria y demás. Gasoil, la caída es del 16,5% interanual. El común cayó 19%, no sé cuántos usan este gasoil, me parece que no muchos. Depende, o sea, en algunos casos, tractores, algunas cosechadoras, camiones y algunos vehículos también siguen haciendo uso o pueden seguir utilizando el gasoil común. Otros motores ya no, especialmente aquellos que vienen equipados con turbo, en muchos casos no, por lo menos, por ejemplo, de algunas pickups. La premium, el premium, diésel premium, cayó el consumo un 10,7%. En todos los casos cayó. Y eso lo percibí en las estaciones de servicio, fíjate. Cuando pasás por las estaciones de servicio, estaciones donde antes había que hacer largas colas para cargar combustible, hoy de repente te das cuenta que llegás y te atienden mucho más rápido. Esto que le voy a decir no es científico, no está tabulado, pero en el ejercicio que usted propone de hablar con los estacioneros, te dicen que lo primero que cayó es el consumo del combustible del que salía a dar una vueltita. Ese fue el primero que cayó, aún el año pasado. Después, el que lo usaba para ir al trabajo 4 veces, ya lo empezó a usar de otra forma, de otra manera más inteligente, más eficiente. Y lo que está cayendo ahora, lamentablemente, que es un símbolo de estos tiempos, es el combustible que se utiliza para trabajar en la actividad. Para viajar, para vender, para trasladar, el flete. Y ese es un dato muy de estas horas y muy de estos tiempos. Bueno, ¿le quedan más números? No, pero le puedo aportar otro dato. ¿Cuál? En julio va a volver a aumentar el combustible y va a aumentar bastante más de lo que estaba aumentando en junio. En julio va a volver a aumentar y en los próximos 6 meses vamos a tener aumentos periódicos del combustible. Ayer te dijimos, los próximos 4 meses van a continuar los aumentos del gas y de la electricidad y del combustible serán en los próximos 6 meses. ¿Se sabe por qué esto? Sí,
Básicamente se trata de, bueno, de combustible te contábamos. Se liberaron las tarifas, como había prometido Javier Milei. Esto desde diciembre está generando un pico altísimo en los aumentos. Estamos pagando tarifas internacionales con, hace falta que lo digamos, sueldos en pesos súper devaluados, licuados, digamos. Estamos pagando lo que se paga en España, donde ganan 3 veces más que nosotros. Esto es una causa. Y hay compromiso del gobierno con las petroleras, con las empresas de gas y las eléctricas, que les dicen, bueno, tenemos que tener una tarifa internacional. Y el gobierno le dijo, sí, y no está cumpliendo con eso. Está haciendo lo que hacía el kirchnerismo. Les está pisando las tarifas. ¿Por qué? Porque si las aplican toda de una vez, el impacto en la inflación sería fuerte, como el que teníamos antes con el gobierno de Alberto Fernández. Y el gobierno las está pisando. ¿Cómo puede salir esto? Nadie lo sabe. Pablo, muchas gracias, muy amable. Perdón, no nos toca a nosotros, ya lo dije, pero se lo vuelvo a decir, porque tiene que ver con el humor social. En Buenos Aires aumentan los subtes también, y aumentan los peajes también. Acá también aumenta el peaje, porque en las provincias, la de Córdoba por supuesto entre ellas, el peaje se relaciona con el costo del combustible. Así que aumentan también los peajes. Todo ese aumento. Menos. ¿Menos qué? Menos los sueldos, ¿o no? Así es. O por lo menos no aumentan lo que realmente deberían aumentar, ¿no? Bueno, tengo otros datos también, si quiere. ¿Cuáles? Los colegios privados, a nivel nacional. Aumentan. Algunos colegios ya aumentaron este mes, los otros aumentan el mes que viene. Ya seguramente a todos los papás les habrá llegado ayer, antes de ayer, hoy, la novedad del aumento de los colegios. Así que, bueno, y el aguinaldo es otro tema. El aguinaldo se relaciona directamente con el humor del trabajador. Porque es el momento, y más en estos tiempos, de oxígeno. ¿Cuántas empresas están posibilitadas de pagar el aguinaldo con esta realidad que están viviendo? ¿Cuántas industrias? Sí. Habrá que ver qué nos depara este mes de junio, querido amigo. Así es. ¿Y cuántos trabajadores que seguramente están esperando el aguinaldo, que en otros años a lo mejor lo esperaban para comprar algún artículo, algún electrodoméstico, para hacerse un viajecito o algo por el estilo? ¿Sabes una cosa? En estos momentos hay muchos que esperan el aguinaldo para cubrir tal vez los gastos que tienen con la tarjeta. Sí. Y para cerrar esta semana que empezábamos hablando del gas, que en definitiva se terminó cumpliendo, todavía hay problemas con el gas en muchas provincias. Si bien hay en las estaciones de servicio, pero hay problemas de presión en las industrias, no se ha normalizado el servicio. Bien. Ya no es dramático como lo fue el miércoles, pero no se ha normalizado, querido amigo. Bueno, Pablo, gracias, muy amable. Ha sido un placer. Bueno, placer mío. El gran dato por estas horas, querido amigo, ¿cuál es? Es lo que puede llegar a pasar si algún día se van a conocer, que ya parece un hecho confirmado, el espionaje que hubo dentro del propio gobierno de Javier Milei con escuchas a llamadas que se realizaban por celulares y que puede llegar a ser muy grave y un verdadero escándalo. Ya desde el gobierno están reconociendo que eso existe, que eso pasó y los audios están ahí dando vuelta. Pero quizá en algún momento encuentre la salida. ¿No era cosa del pasado? Bueno, la verdad que yo no me acuerdo de que haya audios dentro del gobierno y escuchas dentro del gobierno. Macri fue acusado de eso escuchando a otros, pero viste a otros ministros y que se conociera, es un tema ese.